Hola, ¿cómo están? Quien les habla es docente del Instituto Tecnológico de Mairana. Mi nombre es David Rojas Miranda. En esta oportunidad vamos a hablar de la ecuación fundamental de contabilidad o también denominado ecuación de balance. En este tema también vamos a desarrollar los siguientes puntos. La introducción, hablaremos del activo, hablaremos del pasivo, hablaremos del patrimonio y para terminar realizaremos una práctica contable. Empezaremos indicando que la ecuación es una igualdad entre expresiones que aparecen a cada lado del signo igual y que puede contener dos o más variables. En nuestro caso observaremos que en el primer miembro están la variable de los activos y en el segundo miembro las variables del pasivo más el capital. Estos separados por el signo igual, tal como podemos observar en el ejemplo que tenemos en pantalla. Se dice que es una ecuación de balance porque básicamente el activo debe ser igual al pasivo más el capital. También debemos indicar que cuando hablamos de ecuación de balance estamos hablando de la igualdad que existe entre dos expresiones que están formadas por dos o más variables. En este caso tenemos que el activo es igual al pasivo más el capital, que cuando se inicia una actividad comercial, el capital es igual siempre al patrimonio neto. Para poder entender mejor, vamos a definir cada una de estas variables e indicaremos lo siguiente. El activo se dice que son todos los bienes, valores y derechos que posee una empresa al iniciar sus actividades comerciales, donde se considera bienes a aquellos objetos o cosas que satisfacen directa o indirectamente una necesidad. Ejemplo, un escritorio, una computadora, un edificio, herramientas, celulares y otros. También debemos aclarar que cuando hablamos de valores o títulos valores, básicamente estamos hablando de documentos mercantiles, en el que está incorporado un derecho patrimonial y acreditan al poseedor la propiedad del mismo. Como ejemplo, tenemos las acciones, tenemos los bonos, las cuotas de capital, las cuentas en participación, los aportes sociales, las letras de cambio, los cheques, etc. Otro aspecto que debemos también recalcar son mejor los derechos, que no son otra cosa que las obligaciones o las deudas que tiene la empresa por cobrar. Ejemplo, las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, los alquileres por cobrar, los intereses por cobrar, etc. La siguiente variable es el pasivo, y se dice que el pasivo son las deudas por pagar a terceras personas que tiene la empresa o el negocio. Ejemplo, las cuentas por pagar, documentos por pagar, alquileres por pagar, intereses por pagar, etc. La siguiente variable es el patrimonio neto o también denominado capital social, que no es otra cosa que la parte que corresponde al propietario de la empresa o negocio. También podemos indicar que el patrimonio, cuando una empresa inicia actividades comerciales, es igual al capital, o también denominado patrimonio neto, y se lo calcula de la siguiente manera. Partiendo de la ecuación fundamental, donde el activo hemos dicho que es igual al pasivo más el capital, aplicando un poco de álgebra, despejamos la ecuación y tenemos lo siguiente. Sabiendo siempre que todo lo que está sumando en un miembro pasa al otro miembro a restar, de donde podemos obtener lo siguiente, que el activo menos el pasivo es igual al capital, ¿no? Aplicando en este lugar la propiedad conmutativa, tenemos que el capital es igual al activo menos el pasivo. De esta manera hemos obtenido una nueva fórmula donde hemos encontrado la equivalencia del capital con el activo menos el pasivo. Debemos hacer notar que cuando aparecen o aumentan los activos, siempre se deben registrar en el lado izquierdo de la ecuación.
A ese lugar lo denominaremos a partir de ahora con el nombre de debe. Y debemos indicar también que los pasivos y patrimonios, cuando aumentan, se deben anotar en el lado derecho de la ecuación, que a partir de ahora lo conoceremos con el nombre de haber. Ahora aplicaremos la ecuación fundamental de contabilidad en un ejercicio. Para eso tenemos preparado el siguiente ejercicio. El 3 de enero del 2019, Comercial Mairana inicia sus actividades comerciales con lo siguiente. Dinero en efectivo, bolivianos 3.000. 2 escritorios, cada uno a bolivianos 750. Un automóvil Toyota por bolivianos 35.670. Una deuda del 45% del vehículo. Lo que nos pide es determinar la parte que pertenece al propietario. En otras palabras, determinar cuánto es lo que realmente ha invertido el propietario en la empresa. Lo primero que debemos realizar es determinar qué bienes o qué tipo de bienes tiene la empresa al iniciar sus actividades. Una vez que hemos identificado los bienes que tiene, debemos aplicar el plan de cuentas y ver a qué cuenta corresponde cada uno de estos bienes. También, seguidamente, debemos ver a qué grupo pertenece, si pertenece a los activos, si pertenece a los pasivos, si pertenece al patrimonio o a cuál de esos grupos pertenece. También determinaremos en este lugar el costo unitario de cada uno de los bienes y de las cuentas que ya hemos determinado. Determinaremos también la cantidad y después determinaremos el total, vale decir, el monto que corresponde a cada una de las cuentas que están interviniendo en este inicio de actividades de esta empresa. Después de haber encontrado los datos que corresponden a la transacción correspondiente, debemos realizar el cálculo o debemos encontrar el valor del capital, o también debemos encontrar, si vale decir, el valor de la inversión del propietario. Para esto utilizamos la ecuación fundamental de contabilidad que dice que el activo es igual al pasivo más el capital. Despejando en esta fórmula, vamos a encontrar que el capital es igual al activo menos el pasivo. Una vez que determinamos esto, podemos reemplazar los valores de los activos y de los pasivos que ya tenemos en el cuadro y tenemos lo siguiente. El capital va a ser igual a 4.170 que corresponde al activo menos 16.051.50 que corresponde al pasivo. De donde tenemos, resolviendo, que el capital es igual a 24.118.50, lo que quiere decir que el propietario o los propietarios realmente han invertido en esta empresa bolivianos 24.118.50 centavos. Una vez que tenemos determinado el capital, procedemos a resolver el ejercicio tal como lo mostramos en el siguiente cuadro. En el lado izquierdo pondremos el activo y en el lado derecho pondremos el pasivo y el patrimonio. En el lado izquierdo, donde están los activos, utilizaremos los nombres de las cuentas que ya determinamos en el cuadro anterior. ¿Qué quiere decir? Que dinero en efectivo, lo que anotamos es caja, en vez de escritorios anotamos muebles en series, en vez de automóvil anotamos vehículo y realizamos la suma para encontrar el total de los activos o bienes que tiene la empresa, que en este caso corresponde a 40.170 bolivianos. Seguidamente nos vamos al lado derecho y anotamos lo primero, el pasivo, vale decir las deudas que tiene la empresa al momento del ingresado, que son las cuentas por pagar, que equivalen a 16.051.50 centavos, ¿no? Una vez que hemos anotado eso, ya hemos determinado el patrimonio, ahora lo único que tenemos que es reemplazar el valor y decir que el capital social es igual a 24.118.50. Si sumamos el pasivo más el patrimonio, seguramente encontraremos el mismo valor que tenemos en los activos, vale decir, el total del pasivo y el patrimonio es igual a 40.170. Esto, si ustedes se dan cuenta, nos permite encontrar la igualdad entre el activo, el pasivo y el patrimonio, tal como hemos visto en la ecuación fundamental
de contabilidad. Otra vez me despido de ustedes y no se olviden darle me gusta y compartir el video y nos veremos en la siguiente clase de contabilidad. Hasta pronto.